el IPC, que lo que refleja es cuánta es la inflación en nuestro país. Hay una variación de 0,5% en el mes de septiembre y en el año se acumula 1,9%. En 12 meses un total de 2%. Las variaciones más significativas las impusieron los transportes, alimentos y bebidas no alcohólicas. El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dice que esta inflación está en el rango de tolerancia. ¿Qué es el rango de tolerancia? Ya se lo vamos a preguntar a un especialista. Que hay demanda, pese a la desaceleración económica, y que los efectos se van a ver en la unidad de fomento, en las tasas de interés y en otros aspectos de la economía diaria. Pero ¿qué alcance va a tener esos efectos? ¿La UEF se va a disparar por una inflación así? Todas preguntas para el economista Alejandro Ursúa, que ya está aquí en el estudio de Hora 7 con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Patricio, buenos días, ¿cómo están? En contexto, primero, ¿qué significa tener un IPC en un mes de 0,5 y un año de 1,9? Es un IPC normal y controlable, ¿no? Está absolutamente controlado, está entre los parámetros del Banco Central. El Banco Central había hablado, ¿no es cierto?, de un piso de un 2% y de un máximo de un 4%, con lo cual también viene a demostrar que estamos con una tasa de crecimiento bastante estable, estamos dentro de unos parámetros de una economía sana y la gente a veces empieza a pensar de que tener inflación es malo. La verdad que la inflación es necesaria para un crecimiento sano de una economía, porque si empiezan a haber desaceleraciones constantes de la economía, yo digo, o sea, ¿qué más? Hoy día no compro y espero un par de días más para que baje un poco más y empezamos a arbitrar. Y el momento de empezar a arbitrar eso, automáticamente se empieza a resentir el crecimiento. Por eso nosotros siempre hablamos que cuando hay un periodo de economía de crecimiento con una tasa de inflación controlada, es una muy buena noticia. Alejandro, y yo no sé si complica la pregunta porque es tan relativo a hablar de lo que el chileno consume. Hay distintos tipos de chilenos, distintos tipos de ingresos, de necesidades, pero esa canasta básica que tiene que ver con los alimentos, con el transporte, que es muy necesario en el día a día, es una canasta que en un 0,5% de alza en un mes se ve muy afectada. ¿Cuánto es realmente lo que le subió el costo de la vida a un chileno? Patricio, una súper buena pregunta, pero la verdad que nosotros en Chile tenemos, cuando tendemos a ver estas noticias las vemos de una visión macro, pero la verdad que nosotros tenemos diferentes quintiles. Nosotros lo que hacemos cuando hablamos de quintiles en economía, dividimos ¿no es cierto?, la población total en porcentajes de 20%, llegamos, ¿cierto?, desde el más bajo al más alto en quintiles. El quintil más bajo de la población, el que gana menos, obviamente lo que es alimento, de hecho transporte y vivienda, se denomina también como la inflación de los pobres, porque obviamente es lo que más pega con respecto a tu incremento. De hecho, aproximadamente el 37% de nuestro presupuesto familiar, el quintil más pobre lo destina a estas variables, mientras que la gente más acomodada lo destina un 14%. Entonces, obviamente tiene un significado súper residual entre un segmento y otro. Alejandro, solo para contextualizar, ¿tú tienes los ingresos promedios de esos quintiles como para tener una idea de quién estamos hablando cuando hablamos del quintil más bajo? Los quintiles más bajos son segmentos de mercado que están bordeando el ingreso del salario mínimo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, los quintiles más altos de la población estamos hablando de ingresos superiores a 850.000, ¿no es cierto?, 900.000 pesos. Esa es más o menos la diferencia. Y obviamente la gente que tiene un nivel de ingreso, estamos hablando de niveles promedio. Entonces, obviamente la gente que tiene, ¿no es cierto?, 250.000 pesos, lo que él destina para alimentar su familia, obviamente muchísimo más en porcentaje de lo que es, ¿no es cierto?, un segmento alto de la población. Virtualmente todo, si me apuras. Exactamente. Entonces, de alguna manera, las políticas públicas y todos estos valores son muy importantes. Por eso también nosotros sacamos esta encuesta ¿no es cierto?, esta encuesta de la canasta básica de alimentos, o esta encuesta, ¿no es cierto?, de cómo ¿no es cierto?, de cómo la sociedad va articulando, ¿no es cierto?, su composición del gasto. Esta encuesta, la canasta, me permite también sacar las políticas públicas con respecto de cómo ayudar dentro de esas variables también. Cuando uno mira hacia afuera y las noticias que llegan de otros países, de Europa, uno tiene la sensación de que este no es el ciclo más virtuoso, más para el derroche de la economía. Y sin embargo tiene la sensación de que en Chile la situación está más o menos controlada. ¿Cuál es, crees tú? Y te lo pregunto porque en noviembre hay unas elecciones presidenciales y con el tema de la economía se juega mucho. Se juega mucho a ofrecer que tú eres el orden, otros se juegan a ofrecer un cambio radical. Entonces quiero preguntarte cómo viene ese ciclo y cuál es la información realista. ¿La gente puede estar preocupada por el escenario internacional? ¿La gente puede estar confiada? ¿Hacia dónde es la invitación a las personas en Chile, concretamente en Chile, con el escenario económico mundial hoy? Hoy día tenemos, Patricio, un escenario que estamos paulatinamente viendo una desaceleración de la actividad económica. Tuvimos, ¿no es cierto?, un IMASEC de un 4,1%. Nuevamente hoy día es portada los diarios financieros que el Fondo Monetario Internacional bajó la proyección de crecimiento de Chile. Sí. Ayer el presidente del Banco Central, ¿no es cierto?, terminó hablando que se debería pegar en el consumo, ¿no es cierto?, futuro, los próximos meses,
un poco la baja de la demanda, principalmente por esta constricción. Hoy día lo que tenemos que ser cautos, si bien, ¿no es cierto?, el escenario internacional está con alto nivel de turbulencia, por otro lado hay síntomas de recuperación en Europa, en Estados Unidos también tiene algunos síntomas, pero también con conflictos políticos bien grandes, pero hay también muchos incentivos económicos que están, ¿no es cierto?, tirando a las grandes economías para reflotar sus condiciones económicas, y obviamente cuando se empiecen a restringir esas variables también debería afectar a la economía chilena. Entonces, la medida de ser cauto, hay que siempre, de alguna manera, debemos pensar que cuando está, ¿no es cierto?, tenemos buenos ciclos. Hoy día no estamos hablando de crisis, por favor, no es lo mismo, sino que de desaceleración. Cuando estamos en este escenario hay que ser cauto, hay que tratar de siempre mantener un poquitito guardada reservas, siempre tener, ¿no es cierto?, un margen de error y no ir sobre el endeudamiento. La otra vez nos tocó hablar ampliamente acá sobre los niveles de endeudamiento de los chilenos, que muchas veces son peligrosos. Una política inflacionaria controlada, ¿no es cierto?, nos permite mantener con bastante éxito este crecimiento. Y el llamado siempre, cuando hablamos de términos económicos, es ser cauto. La verdad, muchas veces nosotros los economistas terminamos explicando procesos que no están dentro de las variables del statu quo que analizamos. Entonces, obviamente, es un poco difícil calcular todo. Yo quería pedirte en una última pregunta, Alejandro Urzúa, si pudiéramos aterrizarle a la gente un tema que es árido, que mucha gente no entiende y que tiene que ver con lo que le ha pasado a Sokimich, una empresa chilena, en el último tiempo, porque la Superintendencia de Valores y Seguros tuvo que intervenir en un caso que afecta a Sokimich. ¿Qué es lo que pasó concretamente en ese caso, en el lenguaje más sencillo posible? A ver, esta empresa tiene sociedades que están vinculadas, ¿no es cierto?, a su operación, las cuales, ¿por qué intervino principalmente? Porque hay una diferencia entre el balance que dicen ellos tener, que son aproximadamente 960 millones de dólares, y los 331 que dice tener ¿no es cierto?, la superintendencia, porque se hacen esta suerte de economías que se llaman sociedades cascadas. De alguna manera, ¿qué es lo que se hace? Según la super, ¿no es cierto?, hay un comportamiento errático en la compra. Una sociedad cascada, cuando se habla con funcionamiento errático, es que yo compro algo, por ejemplo, en 5 y lo vendo en 1,7, ¿no es cierto?, y tengo una ganancia de 1,2, pero en estricto rigor esa diferencia no está en los mercados. Entonces, yo puedo, con esta sociedad cascada, inflar o abultar, ¿no es cierto?, un balance. Ahora, ¿Sokimich compró muy caro, algo que era más barato, o compró barato y vendió caro? Por las utilidades, compró barato y vendió caro, eso es lo que de alguna manera está hablando. Entonces hay que ver si efectivamente estas sociedades cascadas están alineadas con lo que efectivamente está pasando en el mercado. Alejandro Urzúa, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Hora 7. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengas muy buen día.